Gloria al Señor para siempre. Amados hermanos y amigos, quiero contarles la obra que Dios hiciera en mi vida. Después de haber estado 11 años postrado en una silla de ruedas, estuve 10 años en la clínica alemana en Santiago de Chile. Por espacio de 10 años fui tratado por muchos médicos en aquel lugar. Por 11 años no supe lo que era caminar, no supe lo que era servirme mis alimentos con mis propios medios, porque en el estado que yo me encontraba no podía. Me hacía de mi cuerpo y mi cuerpo no lo sentía. Hoy mi cuerpo tiene vida porque Cristo vive. Hoy alabo y glorifico el nombre del Señor. Por el hecho de haber nacido en la calle, mi columna se me quebró en 2 partes. Mi brazo derecho quedó torcido, el talón de mi pierna quedó topando mi cadera, la columna se me dañó en 2 partes, se quebró en 2 partes, la parte de la mejilla izquierda quedó topando la rodilla izquierda. Quedé hecho una más humana. Hoy mi cuerpo tiene vida. Hoy estoy llevando el mensaje de Dios a través de mi país y a través de muchos lugares, predicando la palabra de Dios con testimonio vivo. El Evangelio será predicado con testimonio vivo. Y eso es lo que justamente Dios me ha enviado a predicar con mi testimonio. Contar un testimonio es muy fácil, pero vivirlo es muy distinto. Y sé lo que se siente no poder caminar, sé lo que se siente no poder andar, sé lo que se siente no poder servirse su alimento con mi propio medio. Quiero entrar en detalles el por qué yo nací en la calle. Mi padre en aquellos días era un cristiano. Alababa a Dios en la Iglesia Universal de Lota. Materialmente mi padre era una persona que tenía muy poco ingreso para el hogar, un trabajo que no le daba grandes ingresos para mantención de la familia. Dentro de la iglesia Dios le había colocado una responsabilidad como jefe coro. Para mi padre no había hambre, no había pobreza que lo apartara del amor de Dios. Hermanos, qué lindo es cuando nosotros caminamos en el amor de Dios. Qué lindo es cuando nosotros caminamos en ese amor que Dios quiere de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Qué lindo nosotros cuando caminamos en ese amor hacia Dios. Cuando usted y yo caminamos en la perfecta voluntad de Dios, nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios. En aquellos días mi padre estaba alabando a Dios con todo su corazón y con toda su mente. Siempre el pastor lo elogiaba y decía, no hay como el hermano David, porque mi padre llegaba casi un cuarto de hora antes. Mi padre tocaba bandolino, guitarra y acordeón. Bueno, un día el Señor le habló, porque el Dios nuestro nos habla. El Dios nuestro tiene ojo y ve, tiene boca y habla, tiene manos y nos bendice, tiene pie y camina. Gloria al nombre del Señor. Amados hermanos, y un día Dios le habla, y un día Dios le dice, mira siervo, he visto la aflicción, he visto también con qué amor tú me sirves, pero a la vez también he visto tu pobreza. El Señor le dice, mira, yo te voy a bendecir. Hermanos, cuando Dios habla, el Señor cumple siempre su palabra. Si hay una persona que no miente, si hay una persona que no se equivoca, este es Dios. Dios nunca se ha equivocado. Y Dios le dice, te voy a bendecir materialmente, pero tú no te imaginas la bendición que yo te voy a dar. Al poco tiempo después, un alto jefe de la empresa donde mi padre trabajaba, le dice, mira David,
Mira, acaban de abrirse unas postulaciones aquí en la empresa para estudiar a mayordomo. Yo no sé por qué me cae en gracia, le dice. Bueno, esa gracia Dios la había puesto. Le dice, mira, yo te voy a pagar el estudio, que dura 2 años. Y cuando te recibas, bueno, me lo vas cancelando de a poco, como tú quieras. Mi padre estuvo 2 años estudiando. A los 2 años se recibió de mayordomo. Por lo consiguiente, fue cambiado a una casa de mayordomo, una casa muy preciosa, un chalet muy lindo. Esa casita, que ya no se podía llamar casa, sino era como una choza. Esos muebles que ya no hallaba dónde ponerle un clavo, esos fueron botados y lo mejorcito fue regalado. Y el Señor empezó a darle a mano llena. Hermanos, cuando Dios da, el Señor no lo da mezquino. Él no es mezquino. Él es un Dios bueno. Él nos da a mano llena. Malaquías 3 dice, probadme, si yo no abriré de ventana de los cielos y derramaré bendiciones en que sobreabunde. Y el Señor empezó a darle y le dio una linda casa, le dio un lindo trabajo. Y todo Dios lo que le había prometido, Él lo estaba cumpliendo. Mi padre antes para comprarse alguna pieza de ropa, alguna camisa, algún calzado, tenía que pensarlo 2 veces, porque posiblemente podía faltar algo en la casa. Ahora cuando llega el primer sueldo, un traje pasó con una facilidad tremenda, así, lo compró, y después vino otro, y otro, y otro. El problema de mi padre fue que todo lo que Dios le fue dando, todo lo que Dios le fue entregando, mi padre lo fue colocando muy adentro de su corazón. Y cuando ya no tenía necesidad de nada, entonces mi padre le dice al Señor, como que dice, gracias, y ya no te necesito. Y lo echó de su vida, lo echó de su corazón. Hermanos, a Dios no se cambia por nada. Dios no se cambia por un traje, ni por un coche, ni por dinero, ni por nada de este mundo. La casa se termina, los trajes se acaban, pero si hay algo que no se termina, hermanos y amigos, si hay algo que nunca puede pasar, es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y Dios habló en su palabra a sus discípulos. Yo os digo, juntad tesoro en el reino de los cielos, donde la polilla ni el orín corrompe, y donde el ladrón no hurta ni minan. Os digo, ahí juntad tesoro. Mi padre, la bendición material lo enfermó. Ya no miraba a los hermanos pobres, ya no miraba al hermano que tenía un poco un trabajo menor que él. Esto pasa, hermanos. Esto sucede muchas veces en muchos cristianos, que muchas veces cuando Dios nos da un trapo más que otro, nos enfermamos, ya no miramos a los hermanos. Mire, hermano, todo lo que nosotros podamos poseer, lo que nosotros podamos tener, lo que nosotros podamos vestir, eso no tiene nada que ver con el amor a Dios y con el amor al prójimo. Porque si esta vida sale de vuestro cuerpo, este espíritu sale de vuestro cuerpo, así con todo lo que tenemos, nos vamos al sepulcro. Porque del nudo salimos del vientre de vuestra madre, y del nudo volveremos a la tierra. Hay un traje que no puede ser cambiado. Hay un traje que no puede ser manchado. Es el traje que Cristo compró en la cruz del Calvario, que es sin mancha y sin arruga. Gloria al nombre del Señor. Amados hermanos, y allí mi padre estaba ensuciando aquel traje. Mi padre estuvo 2 años con un feriado espiritual. No fue más a la iglesia. Una vez el pastor Juan vino a la casa, mi padre tomó al pastor así y lo echó así para afuera. Y le dice, pastor, yo no quiero que nunca más venga aquí a la casa. Y lo echó para afuera. Una vez, después de eso, una vecina de mi madre le trajo un pan casero, un pan hecho de casa, calentito recién saliendo del horno.
pero fue ante mi madre a regalárselo, pero no porque había necesidad, sino por cariño, por amor. Mi padre lo vio por otro lado, lo miró como que era una limosna, y le dice mi padre: mire vecina, escúcheme bien, no venga aquí con una limosna, porque yo ni mi mujer ni mis hijos lo estamos muriendo de hambre. Y metió la mano al bolsillo de su pantalón y sacó unos cuantos billetes y le mostró. El mantelito que iba al pan se lo entregó a la vecina, pero el pan no se lo entregó. El pan fue y lo abrió la puerta y lo tiró para la calle. 4 o 5 perros se comieron ese pan. No es que estaba soberbio, no es que ya los traje, no ves que ya la casa y el trabajo. Si algún hermano tiene, la Biblia dice: hágase como que no tiene nada. Es de esperar que mi testimonio más de alguna persona le vaya a servir, porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Debemos siempre mantenernos pequeñitos ante la presencia del Señor. Amados hermanos y amigos, el Señor miró todo lo que mi padre estaba haciendo. Dios contempló la altivez, la soberbia de mi padre. Mi padre le dice a mi madre: el evangelio se acaba para nosotros, no voy nunca más a la iglesia. Se acabó el canutismo para mí y para todo. Pero hermanos, yo quiero decirte que el canutismo no es algo muerto. El evangelio es poder y potencia para todo aquel que cree. La Biblia dice: dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Usted puede burlarse de un muñeco de trapo, de cera, pero del Dios eterno, del Salvador del mundo, del Cristo de la gloria, no ha nacido hombre que pueda burlarse. Y ahora el que se está burlando se está lanzando un lazo de muerte al cuello, porque tarde o temprano el juicio de Dios te va a alcanzar. Tarde o temprano la mano de Dios te va a tomar. Amados hermanos, mi padre estuvo 2 años, fumaba, tomaba, se emborrachaba, hablaba grosería. A quien quería lo cortaba del trabajo y a quien quería le daba el trabajo. A los 2 años le dice mi padre un día: mira, le dice a mi madre, arréglate, le dice, siento que vayamos a la iglesia. Mi madre no podía creer, porque una vez mi madre fue escondida de mi padre. Cuando mi padre supo que ella había ido a la casa de Dios, mi padre la golpeó tan brutalmente que la tuvo como 3 días en cama. Así que cuando mi padre le dice, arréglate, le dice, para que vayamos a la iglesia, mi madre no podía creer eso. Así que mi madre fue ahí al tocador, se arregló, le dice: bueno, David, ya, vamos, estamos listos. Cuando mi padre iba saliendo para la puerta para afuera de la casa, le dice: ¿sabes, mija? Pensándolo bien, mira, no vamos a ir a nuestra iglesia, vamos a ir a otra iglesia, donde nadie nos conozca. Hermanos, ¿dónde nos iremos? ¿Dónde nos esconderemos? Que la presencia del Señor nos esté mirándonos. Y bueno, mi madre dice: mira, vamos donde tú quieras, pero vayamos a la iglesia. Mi padre dice: vamos a ir a donde nadie nos vea. Porque si hay alguien que nos conozca, yo no voy a entrar a ninguna iglesia que me conozca. Mi padre fue a otro pueblo, tomó el colectivo y se fue a otro lugar. Y cuando era un día sábado, había una vigilia. Mi madre le dice: mira, David, mira, ahí en toda la esquina, vamos a ir, dice, escucha tan lindo las alabanzas, vamos. Bueno, mi padre fue, mi madre iba a golpear para entrar, cuando mi padre dice: un momentito, mi hija, voy a mirar por la ventana para adentro, porque si veo que alguien de los que están adentro me conoce, no entramos. Así que mi padre empezó a mirar, a observar por la ventana para adentro, y la iglesia estaba llena, el pastor estaba predicando el mensaje, y le dice mi padre: mi hija, aquí entramos porque aquí no los conoce nadie. Pero no se percató que adentro había un rostro invisible. Y este rostro invisible está en todas partes. Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar a la misma hora. Él es un Dios poderoso.
Cuando mi padre estaba mirando para adentro, Dios lo estaba contemplando hacia afuera. Mi padre entró y buscando la última banca, mi padre llegó haciéndose nuevo como que nunca había pisado una iglesia evangélica. Y hacía como que cantaba y no cantaba nada. Pero cuando el portero dice, hermanito, le dice, mire, tenga la bondad, este se llama himnario, esta es la primera estrofa, este es el coro. Así que mi padre tomó el himnario como que cantaba y no cantaba para que todos pensaran que mi padre era nuevo. Bueno, todos creyeron que mi padre era nuevecito. Pero Dios no puede ser burlado. Y de pronto Dios habló a través de una hermanita, fue a la última banca atrás y me lo llevó hacia adelante y lo hincó. Y el Señor hizo colocar la iglesia toda de pie. Y bueno, y el Señor en presencia de toda la iglesia le habló. Y le dicen, Dios a través de esa hermana, y dice, ¿conocen a mi hijo que tengo hincado acá? Y los hermanos, no Señor, no lo hemos visto. Y Dios dice, pero yo lo conozco. Sí, la Biblia dice que Dios conoce a todos los hombres. Y Dios, lo primero fue que Dios le dice, mira hijo rebelde, contumaz y porfiado, mira de dónde te saqué, mira, te saqué de la pobreza, mira la responsabilidad que yo puse en ti como jefe coro, ¿dónde está? Y mi padre le contesta, le dice, Señor, la dejé. Mira, le dice, de la pobreza te saqué y te di bendiciones a mano llena, pero hoy te digo que te lo quito todo, hoy no te dejo sin nada. Y el Señor le dice, mira, por 7 años me va a mendigar el pan por las calles. Tomaste a mi siervo por el pastor. Cuando fue a la casa, que yo lo envié, lo tiraste para la calle. El pan que hasta hoy te lo daba, lo tiraste para la calle. 4 o 5 perros se comieron ese pan. Cuando tú estabas haciendo todas estas barbaridades, yo te estaba observando, yo te estaba contemplando. Hermanos y amigos, Dios está en el trabajo, Dios está en el colegio, Dios está en el colectivo, Dios está en todo lugar, no los olvidemos. Muchas veces queremos engañar al pastor, acá el pastor no me ve, aquí mi mamá no me ve, acá mi papá no me ve, pero te está mirando Dios. Y Dios, tarde o temprano, todo lo que tú hagas, seremos juzgados por lo bueno y lo malo que hagamos. Hermanos, y el Señor le dice, mira, por 7 años me va a mendigar el pan por las calles. Y pan de la calle me va a comer por soberbio. Te quito trabajo, te quito vestuario. Y lo último fue como el broche de oro. Y tu esposa dará a luz un hijo en la propia calle, por tu desobediencia. Hermanos, mi padre se quebró en dos. La palabra de Dios es como una espada. Esa iglesia dice, hermanos, vamos a orar. El pastor dice, vamos a orar para que Dios levante sentencia. Hermanos, pero cuando Dios pone su mano, no hay quien pueda levantarla. Y cuando Dios levanta su mano, no hay diablo, no hay demonio que pueda cerrarla. Dios le quitó el trabajo, Dios le quitó el vestuario, le quitó la casa. A los 5 años, de tantos trajes que mi padre tenía, el único que le quedaba, de lejos se le veían sus dedos, sus pies, y de suela cartón. Mire, los trajes que tenía, el único pancito que le quedaba de traje, el trajecito, mi madre no hallaba dónde poner un parche. Pobre, sucio, maloliente. Ante las buenas colonias, las buenas máquinas de afeitar, nunca le faltaron. Ahora Dios cerró las puertas hasta de sus propios hermanos carnales, que tenían buenos trabajos. Mi padre una vez fue a Concepción a buscar trabajo. ¿Qué trabajo, hermanos? Cuando Dios pone su mano no hay trabajo. Usted puede andar con una cantidad de recomendaciones, pero si usted está mal con Dios, las puertas se le cierran. Porque la bendición suya no es que tenga una cantidad de recomendaciones.
La bendición suya y la mía es que estemos en la perfecta voluntad del Señor. Hermanos, mi padre hacían 2 días que no le echaba nada a su estómago. Andaba con hambre. Cuando pasó por la Plaza de Armas de Concepción, andaba un gentío tremendo. Y cuando de pronto ve que debajo así de un escaño ve un pan que estaba botado, ¿sabe que su estómago, cuando vio ese pan, su estómago le pidió el pan? ¿Comería usted pan de la calle? Mi padre tenía vergüenza de recoger el pan, así que se ganó al lado del pan, caminó hasta el lado y se hizo como que el calzado estaba desabrochado. No, el calzado estaba abrochado, pero para que la gente pensara que mi padre se estaba abrochando el calzado, mi padre tomó el pan y se lo echó la cartera a su saco y 4 o 5 de escaños más allá sentó y se lo comió. Y empezó a servírselo. Y cada vez que mi padre me cuenta, me dice: hijo, ese pan estaba duro estaba ese pan. Y de pronto, mi padre hasta aquel entonces no tenía una vista espiritual, pero de pronto Dios le pone así como un telón, como una pantalla. Y se vio él cuando él, en su orgullo, en su soberbia, estaba tirando el pan a la calle. Lo único que hizo mi padre, cayó de rodillas a un banco de aquella plaza y se puso a llorar amargamente. La gente miraba, lo contemplaba y decían: pero ¿qué pasa con ese hombre? Le habrán pegado a ese hombrecito que parecía un hombrecito botado a la calle. Pero lo que la gente no sabía, que mi padre había sido un jefe de la empresa. ¿Me está escuchando, hermanos? ¿Está entendiendo usted? ¿Está entendiendo usted lo que Dios está hablando a través de mi testimonio? Con Dios no se puede jugar. Por eso, hermanos, usted y yo debemos mantenernos pequeñitos ante la presencia del Señor. Mi madre me andaba esperando. Yo nací el año 56, el 29 de junio a las 9:30 de la mañana en la ciudad de Lota, provincia de Concepción, Chile. Mi madre fue al hospital acompañada por mi padre. Aquella doctora matrona le dice: señora, le faltan como 2 semanas para que se mejore. No faltaban 2 semanas, ni faltaba una semana, ni faltaba un día, ni faltaban horas, solo faltaban minutos. Cuando mi madre venía con mi padre al lugar donde estaban hospedados, de pronto mi madre le dice: David, ¿por qué no me espera un poquito acá? Le dice: un momentito. Iban pasando por detrás de un colegio. Al costado del colegio había un sitio así cerrado, estaba cubierto con matorrales. Y le dice mi madre: espérate un poquito acá. Le dice: voy y vuelvo. Mi madre pensaba que era su necesidad. Mi padre queda esperándola así a la espalda de aquel cerco, de aquel colegio. No había pasado un minuto, ni un minuto había pasado, era las 9:30 de la mañana, cuando mi padre siente un grito, y eran los gritos tan espantosos y aterradores de mi madre, que le llamaba diciendo: David, ven. Y mi padre, él no sabe cómo cruzó aquella cerca, y cuando mi padre cruza aquella cerca, ve que estaba su esposa, y estaba así al lado de unos matorrales, al costado, y al lado de ella había un bultito lleno de sangre, de una criatura recién saliendo del vientre de su madre, que es el joven que les habla. Yo del vientre de mi madre venía sano, completamente sano. Si yo hubiese nacido en el hospital o en alguna casa de algún hermano, yo físicamente había nacido normal como cualquiera de ustedes lo es. Pero el hecho de haber nacido en la calle, mi brazo derecho me quedó torcido, mi pierna derecha, el talón de mi pierna quedó topando mi cadera, la columna se me quebró en 2 partes. Cuando mi padre vio este cuadro, tomó esa garra de saco, de vestón, y me envolvió, y dice que se fue así al frente, enterró su rostro en la tierra,
Con sus labios besó la tierra y se humilló al Señor, pero lo hizo demasiado tarde. Dios habla antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. Pegó un grito mi padre que se escuchó en toda esa área. Ay, Señor, ¿por qué me castigaste? Pero antes el ay, Dios da tiempo. Por eso, hermanos y amigos, no hay que esperar cuando Dios pone su mano, porque Dios, aquel que ama, lo castiga. Azota a todo aquel que recibe por hijo, dice la Biblia. Porque todo padre que ve que su hijo va por un mal camino, le va a castigar no porque le odie, sino le va a castigar porque Él quiere que aquel hijo o aquella hija no vaya por el mal camino. Hermanos, me trasladaron al hospital con mi madre, vino un sumario, cuando supieron que aquella doctora minutos antes la había atendido, aquella doctora le costó su trabajo, su especialidad de la rama médica, y la echaron de su trabajo. Más yo no estoy contra aquella doctora, lo que simplemente Dios tenía que cumplir su palabra en mí. Me llevaron a Santiago y ahí pasaron 10 amargos años por mí. 10 años, no 10 meses, no 10 semanas, sino 10 amargos años. Lo que yo cuento, a mí no me lo contaron. Yo hoy en día no entiendo en forma profunda el amor de Dios. ¿De qué utilidad podían prestarle un cuerpo fétido, que si yo me hacía de mi cuerpo no lo sentía? Mi cuerpo no lo sentía, ¿por qué? Porque mi cuerpo de la cintura para abajo estaba muerto. Hoy mi cuerpo tiene vida porque Cristo vive. Los médicos agotaron todas las posibilidades de poder levantarme de aquella silla de ruedas. Llamaron a mi padre y le dicen: mire, su hijo tiene esto y esto y esto. Su hijo no podrá caminar por todo el resto de su vida. No podrá hacerlo. A mi madre le dio como un shock nervioso, que tuvieron que ponerle un tranquilizante para poderla tranquilizar. Luego mis padres me llevan al hogar y allí en el hogar mi padre me dice: mira, esta es tu pieza, como que dice, esta va a ser tu celda. La vida mía fue de la cama a la silla de ruedas, y eso era todo. Y cuando en ese año yo nunca a mi padre lo vi contento, ¿sabes? Yo nunca lo vi contento, porque mientras que mi padre estaba a la mesa alrededor con mis hermanos, con mi madre, aunque mamá hiciera el mejor guiso, ¿saben? En vez de servirse lo que mi madre le colocaba, lo único que mi padre se servía eran lágrimas que caían aquí al plato. Y cada vez que me veía, me decía: hijo, es mi culpa que tú estás doblado, porque si yo no hubiese desobedecido a Dios, esta es la hora que tú estás corriendo como todos tus hermanos lo hacen. Dios en vez de castiga lo que más duele en el matrimonio, y en este caso lo que más duele son los hijos. Hermanos y amigos en el Señor, yo me recuerdo que los niños venían a jugar conmigo, y cuando aquellos niños venían a jugar conmigo, yo les emprestaba mi juguete, pues, para que aquellos niños jugaran. Yo cuando veía que los niños jugaban y corrían y saltaban, contentos, alegres, felices,
se reían, yo los envidiaba. Si yo hubiese podido regalar mi juguete para que un niño me hubiese prestado su pierna por 2 minutos, yo lo hubiese regalado todo. Pero no se podía. No se podía. Cuando cumplí 11 años, yo nunca me voy a olvidar ese cumpleaños. He pasado junto a mis padres, junto a mis hijos, junto a mi esposa, muchos cumpleaños. Pero como ese cumpleaños nunca me voy a olvidar. Mi familia desde norte a sur se reunió y me trajeron juguetes, ropa. Me celebraron, me recuerdo, mi cumpleaños a medianoche con una torta. Pero esa noche, Cristo me tenía el regalo de los regalos. Y por ese regalito hoy alabo y glorifico al Señor. Por ese regalo yo hoy camino y ando. Gracias al Señor. Gracias al Dios de la vida. Me recuerdo que mi padre llegó como a las 12:30 de la noche de la iglesia. Y en vez de correr donde mi madre y darle un beso de buenas noches, corre donde estaba yo y se abraza de mí. Y se puso a llorar, ¿ve? Y me dice, hijo, esta noche Cristo me habló. Esta noche Dios me habló, me dice. Y me dice el Señor que mañana tome la silla de ruedas, vaya al hospital y la regale. La respuesta mía fue la siguiente, le dije, papá, pero ¿cómo tú vas a hacer eso conmigo? ¿Cómo vas a hacer esa maldad conmigo? ¿No ves tú que la silla de ruedas me hace falta? Mi padre me dice, no, hijo, mañana la silla de ruedas no te va a hacer falta. Porque esta noche Dios me prometió. Porque esta noche Dios me habló. Esta noche Dios me dio su palabra y me dijo el Señor que mañana el Señor te levanta. Mañana, hijo, el Señor te sana. Se te acaba el sufrimiento. Se te acaba todo. Porque Dios mañana obra en ti. Mañana el Señor obrará en tu vida. Eso fue un escándalo, un llanto, una llantería y una alegría y un gozo. Yo dije, papá, ¿tú crees que Dios me sana? Mi padre me dice, sí, yo creo que Dios te sana. Entonces le dije yo, cómprame zapatos y entonces voy a creer que Dios me sana. Yo nunca había usado zapatos. No porque mi padre no tenía, porque después de los 7 años fue reincorporado al mismo trabajo. Actualmente está jubilado. Aún mayor bendiciones Dios le ha dado. Pero el dinero no podía levantarme. La bendición de una persona, de un hombre y una mujer no está en el dinero. La paz y la bendición están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando mi padre escuchó que tenía que ir a comprarme mis zapatos, me dice, bueno, mañana, hijo, te compro tus zapatos. Ahora me dice, vamos a acostarnos. Que pase buenas noches. Al otro día mi padre fue al hospital, tomó la silla, la regaló. Hoy no sé quién será el dueño de aquella silla. ¿Para qué la necesito? ¿Para qué la quiero? Cuando Dios obró en mí. Y cuando Dios sana para siempre. Mi padre después pasó a la tienda, compró mis zapatos. Cuando lo sentí que abrió la puerta del primer piso y subió escala arriba, cuando lo veo entrar por mi cuarto y en su mano traía una caja de zapatos, esos fueron los zapatos más lindos que he tenido en toda mi vida. Dios estaba cumpliendo su palabra. Cuando le dije, papá, los zapatos, le dije, después que me los mostró, vuélvelo a la caja y pásame la caja. Mi padre me dice, no, que te va a molestar. Yo le dije, no me va a molestar, déjamelos conmigo. Me pasó la caja de zapatos. Luego, a las 5:30 de la tarde, mi padre me tomó en brazo, me dice, hijo, esta va a ser la última vez que yo te ande trayendo mi brazo. No porque esté cansado contigo, ni porque esté aburrido, sino porque desde hoy en adelante
el que te va a llevar los brazos va a ser Jesús. Hoy los brazos de mi Padre están lejos, pero están los brazos de Cristo, y ahí sí que estamos seguros. Lo que está en su mano, dice la palabra, nadie lo arrebatará. Me llevaron a Talcahuano, porque así Dios le había dicho la noche anterior: lleva a tu hijo a Talcahuano, y cuando llegue allá te voy a indicar el lugar, la iglesia, donde yo tengo ya todo preparado, donde voy a hacer la obra en tu hijo. Mi padre me tomó en brazos, con mi madre al lado llegamos y tomamos el colectivo y fuimos hasta Talcahuano, provincia de Concepción. Mi padre se bajó conmigo, mi madre al lado. Dios le indicó la iglesia, le indicó el lugar donde Dios iba a hacer la obra. La casa del pastor de aquella iglesia estaba al lado. Mi padre fue a golpear la puerta, no había pasado un minuto cuando la puerta se abre y aparece el pastor, un anciano como de unos 70 años. Mi padre le iba a decir de dónde venía y el pastor le dice: hermano, mi hijo, no me digas nada. No me digas nada porque desde anoche que acá te estamos esperando. Mi padre dice: pero pastor, yo a usted no lo conozco. Y el pastor dice: hermano, yo tampoco te conozco, pero lo único que sé que anoche Dios nos habló acá y nos dijo que por hoy iba a llegar un matrimonio con un niño paralítico que estuvo 10 años en Santiago de Chile, en la clínica alemana, y esta noche Dios lo sana. Eso es lo único que sé. El pastor hace a mi padre pasar para adentro. El pastor camina donde estaba yo, mi padre conmigo en brazos, me toma la cabeza, me dice: hijo, ten paciencia. En un momento Cristo más te levanta. En un momento Dios te va a sanarte. Y te va a dejar como nosotros somos. Yo creí que Dios iba a cumplir su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Hermanos, empezó el servicio. El pastor tomó el lugar del púlpito, empezó a predicar el mensaje. Luego dice: vamos a orar al Señor, porque Dios esta noche tiene que hacer una obra bien grande. Mire, ese día no era campaña, ni era vigilia, pero había tanta gente, que como que parece que había enviado cartas de invitaciones, sino que los hermanos en el día, la voz se corrió: vecinos, hermanos, vayamos, porque esta noche Dios sana a un paralítico. Aún todavía no lo veían, pero ellos creían que Dios siempre cumple su palabra. Cuando de pronto llevaban como unos 15 coritos cantando y alabando a Dios, ¿sabe? Hoy en día en nuestras iglesias muchas veces cantamos 8 o 9 coritos y ya estamos cansados. Cantamos 3 coritos y ya no hayamos qué hacer. Hermanos, es tiempo de alabar a Dios, es tiempo de glorificar a Dios, es tiempo de honrar a Dios. Satanás ha robado algo tan importante, tan primordial en el pueblo de Dios, que es la alabanza al Señor. Debemos alabarle. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando llevaba una cantidad de alabanza y coritos, de pronto 2 jóvenes tomados por el Señor caminan donde mi padre me tiene en brazos. Estaba envuelto en un chalón y caminan ellos 2 y mi padre me entrega a ellos y ellos me toman y me levantan hacia arriba. Y cuando ellos me levantan así, yo me levanté con mi caja de zapatos en la mano izquierda. Ellos, danzando en el espíritu, llegaron al púlpito arriba, al proscenio, me pusieron arriba al púlpito. ¿Sabe cuánto Dios demoró en sanarme? Lo que los hombres no pudieron hacer en 11 años. Cristo lo hizo en menos de 2 minutos. En menos de 2 minutos Dios me puso de pie.
Uno de ellos tomó mi brazo derecho y lo levantó. Cuando los médicos me querían bajar el brazo o subir mi brazo derecho, yo gritaba. Pero en aquel momento no sentí ni un dolor, porque simplemente no era la mano de los hombres, era la mano de Dios. Era la mano de mi Señor obrando en mi vida, obrando en mi cuerpo. En vez de sentir un dolor, sentí un calor, sentí un fuego, sentí una corriente. Otro me tomó mi pie, la parte del talón de mi pie, y lo tiró. Los huesos sonaron, los nervios se enderezaron. Uno me tomó de la rodilla y el otro de esa parte de mi pecho me empezó a enderezar para atrás y me dejaron derechito. Las dos partes que estaban dañadas de la columna, Dios la había obrado. Dios había obrado en mi columna. Ahora ya mi cuerpo no estaba doblado. Ahora mi cuerpo estaba derecho. Ellos tomaron mis zapatos, me lo abrocharon y me dejaron abajo. Cuando me dejaron abajo ya no era la más humana. Ya era el niño de 11 años. Quedé parado frente a todos ellos. Oh, hermanos, cuando yo me vi con mi cuerpo derecho, mis zapatos puestos, mire, yo casi me vuelvo loco de contento. Yo alababa al Señor, yo glorificaba al Señor, yo honraba al Señor y le daba alabanza al Señor. Mire, yo me estaba corriendo loco de contento. Me tiraba el pelo, corría y saltaba y gritaba. Me recuerdo que las bancas no tenían espaldar. Yo saltaba las bancas, parecía un cabrito de monte saltando las bancas. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Malaquías 4 dice: saltaréis como becerro la manada. Mire, yo ya con tiempo estaba saltando, ¿sabe? Yo ya con tiempo estaba saltando y alabando a mi Señor. Esa noche quedamos en la casa del pastor. Al otro día cuando llegamos al hogar, aparte de mis padres y aparte de mis hermanos, mi familia, tía, tío, primo, prima, todos eran católicos, le prendían a cuantos santos una vela, pero yo le dije el día anterior: tía, tío, no se vaya nadie, porque entre hoy y mañana vuelvo sano. Bueno, ellos por la novedad se quedaron. Cuando me vieron de entrar por la puerta de mi casa con mis propios medios y caminando sanado por el poder de Dios, ellos no podían creer. Esta gente se tomaba la cabeza a dos manos y decían: no puede ser, no puede ser, esto es un sueño, esto no puede ser real, decían. Y yo le dije: no, tía, tío, esto no es un sueño, esto es real, porque Cristo no es sueño, Cristo es un Dios real. Cristo vive y reina para siempre. Una tía, me recuerdo que dice: gracias que la Virgen me escuchó. Yo le dije: tía, perdóname, pero la Virgen no te ha escuchado, porque el Rey del Cielo no es la Virgen María. El Rey del Cielo es Jesús de Nazaret. Fue Cristo que me sanó. Fue mi Dios que obró en mí. Y en eso estaban ahí escuchando y yo explicándole en detalles cómo Dios había obrado en mi cuerpo. Cuando veo que un tío, una tía, una prima, un primo cae al piso de rodillas, llorando amargamente, con sus ojos bañados en lágrimas. Yo dije: ¿qué cosa está pasando acá? Es que ¿sabe lo que estaba pasando? Es que mi testimonio, es que lo que Dios había hecho conmigo estaba predicando por mí. Mi testimonio hablaba más fuerte que mi palabra. Ellos estaban de rodillas, ¿sabe por qué? Porque estaban aceptando a Cristo. Estaban tomándose del santo de los santos, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Del 100% de mi familia, el 70% fue ganada para Jesús. Hoy muchos ya descansan en los brazos del Señor. Hermanas carnales han partido en los brazos del Señor. Han pasado muchos años de lo que Dios ha obrado en mi cuerpo. Hoy, hace 7 años, que Dios me dio una esposa. Dios me dio una esposa. Tengo 3 hijos. Daniel Abraham de 5 años,
Tabita Magdalena de 3 años, Samuel Esteban de 2, y viene por ahí otro de camino de 8 meses. ¿Qué más le puedo pedir a mi Señor? ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Dios ha sido mi médico, Dios ha sido mi Salvador, Dios es todo para mí. Yo quiero elevar una oración para que Dios te bendiga. Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias por permitirme de grabar mi testimonio. No lo que me contaron, sino lo que yo viví. Te ruego que bendigas a cada persona. ¿Cuántos de los que están escuchando este cassette han caminado en el Evangelio por año? ¿Cuántos jóvenes y cuántas personas que tuvieron responsabilidad hoy ya no lo hacen? Yo te pido, Padre, que les bendigas, que hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos. Los enfermos, la obra que usted hizo conmigo, hágala también con ellos. Padre, bendícelos desde ahora y para siempre. Amén.